Padre Santo, gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Porque tu Espíritu está presente, Padre Santo. Gracias por este pueblo, Padre Santo, que ha puesto en su corazón estar en este lugar, en tu casa, Señor bendito. Yo pido que tú hables, Padre Santo. Que sea tu Espíritu, Señor bendito, el que use mis labios, Padre Santo, para hablar tu palabra, Señor bendito. Y que caiga en tierra fértil, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy que Dios puso en mi corazón es: sigue produciendo para la cosecha. Amén. Sigue produciendo para la cosecha. Di conmigo, tengo que producir. Es necesario producir. Tenemos que producir. Cristo dice en Juan 15:16 que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Pero hay que dar fruto. Es necesario dar fruto. Para tener una cosecha, tiene que haber un fruto. En un huerto, en una viña, donde siembran vegetales, donde ponen el trigo, tiene que haber fruto, tiene que haber una producción para que pueda haber una cosecha. Sin que haya una producción, no va a haber una cosecha, no va a haber un beneficio, porque la gente que trabajó duramente para la cosecha expecta un beneficio, está en expectativa de recibir una cosecha, pero tiene que trabajar en la tierra, tiene que sembrar para que pueda crecer y dar fruto, o de las vegetales o del trigo, para que pueda haber una cosecha y ellos se puedan beneficiar de eso. Entonces nosotros también, lo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, lo que sembremos en nuestra vida física, lo que sembremos en nuestra vida emocional y lo que sembremos en nuestra vida espiritual, eso es lo que vamos a cosechar. Si en la vida física uno siembra el tiempo para emprender una carrera, va a cosechar un título, va a cosechar un buen trabajo. Si sembró el esfuerzo, noches sin dormir, estudio, va a cosechar algo bueno para su vida. Amén. En la vida emocional, si alguien siembra el perdón, va a cosechar gozo. No todo le va a estar doliendo. Pero que cuando tú siembras que no puedes perdonar, que cuando siembras dolor, rencor, por eso hay gente que vive la vida enojados, que no pueden ser felices, porque en su corazón han sembrado tanta ira, han sembrado tantas palabras que les han dicho malas, tantas cosas han sembrado en su corazón, y entonces viven enojados, viven en una vida tristes, viven una vida afligidos, viven siempre decaídos, porque es lo que han cosechado de su vida. Igualmente en la físico, si alguien siembra flojera, no va a prosperar. Si alguien se siembra siendo drogas, se va a acabar su vida y se va a morir, puede hasta una sobredosis y cosas así, ¿me entienden? Pero vamos a hablar de la vida espiritual, porque también en la vida espiritual hay que cosechar. Y entonces, como vamos a cosechar, hay que sembrar. Y es importante la vida espiritual. Hay veces que no nos enfocamos tanto en la vida espiritual. Y me gusta cuando hablo con la gente y les hablo y les digo que nosotros somos hechos de alma, de cuerpo y de espíritu. Y les digo que muchas veces no nos enfocamos en lo del espíritu, porque nos despertamos y lo primero que queremos ver es cómo nos vemos nosotros. ¿Qué me voy a vestir? ¿Me tengo que bañar?
tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces uno siempre se concentra en el exterior, en lo físico. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿cómo está mi espíritu? Mi espíritu está vestido, mi espíritu ha comido, mi espíritu está limpio. ¿Cómo está mi espíritu? Y uno tiene que enfocarse en lo espiritual, en nuestro espíritu. Si no, vamos a dañar nuestro espíritu y vamos a cosechar una vida inestable en lo espiritual. Pablo nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si en la vida cristiana, si en lo espiritual sembramos hipocresía, vamos a vivir como hipócritas. Si sembramos mentira, vamos a vivir una vida espiritual de mentiras, de falsedad. Pero si sembramos tiempo a la oración, vamos a cosechar una intimidad con Dios. Si sembramos tiempo a la lectura de la palabra, vamos a cosechar sabiduría de Dios. Pero si no sembramos en lo espiritual, entonces vamos a estar mal en el tiempo de la cosecha, en lo espiritual. En otras palabras, Pablo dijo en el versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay veces que confundimos y queremos sembrar la carnalidad en lo espiritual. Las emociones carnales lo sembramos en lo espiritual. Entonces hacemos malas decisiones, dañamos a gente, nos dañamos nosotros mismos, dañamos nuestra relación con Dios, porque hemos sembrado lo de la carne a lo espiritual. Entonces vivimos una vida inestable en el espíritu, porque no hemos sembrado lo espiritual, la palabra de Dios. No hemos sembrado al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Por eso no podemos cosechar cosas del espíritu. Pero aquel que siembra cosas del espíritu va a cosechar vida eterna. Y si tú te sientes que no has cosechado vida eterna, puedes enfocarte en las cosas del espíritu, puedes sembrar, porque todavía tenemos vida y todavía tenemos oportunidad, y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero hay que sembrar para el reino de Dios y en lo espiritual. Amén. Amén. Dios anhela que nosotros produzcamos buen fruto. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Primero leíamos en Juan que cuando demos buen fruto y le pidamos al Padre, Él nos los dará. En el nombre de Jesús, Él nos los dará. Hay un beneficio en dar fruto. Esa es una. Pero también Dios quiere que demos fruto, porque Él sabe lo que le pasa a un árbol que da mal fruto o que no da fruto. La palabra dice en Mateo 7, versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y resalta la palabra buen fruto, porque hay veces que podemos dar mal fruto. Yo estaba viendo de los árboles que dan mal fruto, y hay unos árboles que el fruto es tan malo que si lo comes te mueres. El fruto es tan malo que ni lo puedes tocar, porque te hace quemaduras en la mano o donde te toque. Entonces, ¿qué tienen que hacer ese árbol? Lo tienen que cortar, lo tienen que sacar y echar al fuego, porque ese árbol no puede estar al lado de la sociedad, no puede estar en medio de tu yarda, donde tus hijos corren peligro. Entonces hay que cortar ese árbol y echarlo al fuego. Hay que quitar ese árbol, porque da mal fruto, da fruto que puede ser daño. Entonces, así mismo nosotros no podemos dar mal fruto. Dice la palabra en Proverbios 18 que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua, y el que la ama comerá
de sus frutos. Hay veces que con nuestra forma de hablar estamos dando mal fruto. Y no solamente estamos sembrando esa semilla dentro de nosotros. Podemos dañar a nuestros hijos, podemos dañar a nuestros esposos, a nuestras esposas, con la forma que hablamos, con la forma que actuamos. Entonces estamos dando un fruto que puede causar la muerte a alguien, la muerte en sus sentimientos, la muerte en la vida espiritual. Por eso Dios nos llama a dar buen fruto, a dar fruto que persevere, fruto bueno. Amén. Por eso ahí mismo en Mateo 7, ahí mismo en el versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceráis. Entonces nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. La forma que vivamos, la forma que hablemos, la forma que actuemos, todo eso estamos enseñando los frutos de nosotros, que tenemos nosotros. Si tu su carácter es malo, estás dando un fruto malo. Si tu forma de hablar es mala, estás dando un fruto malo. Si tu forma de pensar es mala, estás dando un fruto malo. Ahora, Dios es bueno y todavía hay tiempo, y Dios quiere que produzcamos para el reino de Dios y quiere que demos buen fruto, pero es de nosotros reconocer y decirle: Señor, yo estoy fallando en esta área, yo estoy equivocado, el fruto que estoy dando en esta área no es bueno, estoy dañando a mis familias, estoy dañando a mis hijos, estoy dañando a la gente que alrededor de mí. La gente que me mira dice: para eso quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque la forma que actuamos es mala. Amén. Es mala, ¿me entiendes? Uno, cuando está al lado de un inconverso, tiene que sentir que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Que se incomoden ellos a hacer lo malo enfrente de nosotros. Amén. Pero nosotros no vamos a doblarnos al mundo y dar mal fruto. Ellos que se incomoden y que les entre la convicción al ver nuestra conducta y a oír cómo nosotros hablamos, para que podamos dar fruto y alcanzar a las almas. Amén. A ver, entonces tenemos eso, que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Amén. Ahora, no todo el que es plantado en el reino da fruto, da una cosecha. Y lo vamos a ver esto. Jesús habla de una parábola, el del trigo y la cizaña, en Mateo 13. Y podemos ver esto. Y aquí es donde nosotros también tenemos que examinarnos a nosotros. Porque el trigo y la cizaña, cuando son chicos, se parecen. Cuando están chicos, parecen que son iguales. Entonces vamos a leerlo. Dice en el versículo 24: le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Primero, antes de seguir, tenemos que ver que no estamos siendo utilizados por el enemigo. Porque el enemigo tomó cizaña y la plantó donde tenía que haber un fruto, donde tenía que haber trigo. Entonces tenemos que ser cuidado, que en la iglesia no causemos divisiones, no causemos problemas, conflictos, pero al contrario, que demos fruto para que coman los demás, para que los demás se alimenten en lo espiritual. Amén. Y ayudar a los demás. Amén. Tenemos que cuidar esto, que nosotros no seamos cizaña. Amén. Entonces dice en el versículo 28: y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña
arranques también con ella el trigo. Yo aquí miro la misericordia de Dios para nosotros, porque puede ser que una persona todavía no esté madura, pero va a madurar y va a dar el fruto. Por eso uno no puede decir, este es cizaña y este es trigo, porque a lo mejor le falta solamente madurar para que se mire que es trigo. Por eso decía, no al arranques, porque puedes arrancar el trigo cuando quieras arrancar la cizaña, pero va a venir la cosecha. Y dice, y él les dijo, el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, no todos van a ser trigos. Pero yo estaba viendo esto, lo del trigo y la cizaña. Y alguien lo estaba explicando. Y cuando crece la cizaña, crece parada, así. Pero el trigo, cuando empieza a dar fruto, por el fruto se empieza a doblar así. Entonces es como se dan cuenta que es cizaña y que es trigo. Y pueden ya separarla. Y yo veía esto, y es que el que da fruto se humilla a la presencia de Dios. Reconoce sus errores, reconoce que fue sembrado para dar fruto. Pero la cizaña se altiva, no recibe consejo, no recibe exhortación, no se humilla delante de Dios. Ahora sí dirían, se creen la última Coca-Cola en el desierto. Pero la cizaña no quiere ceder a la voluntad de Dios. Pero el trigo sabe que fue sembrado para dar fruto. Entonces, cuando venga el tiempo de la cosecha, de la siega, ahí vamos a ser separados. ¿Dimos fruto o solamente fuimos cizaña? Y nosotros tenemos el deber de examinarnos nosotros mismos y decir como el salmista, que escudriñe nuestro corazón y que cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto para seguirlo firmemente. Pero es de nuestra responsabilidad ceder a Dios, nuestra responsabilidad para que Él obre en nuestras vidas. ¿Qué tipo de frutos son los que tenemos que dar? Primero están los frutos del Espíritu, que se ha predicado de esto mucho, y está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley. Estos son los frutos en los cuales tenemos que comportarnos, en los cuales tenemos que actuar, pensar, hablar con amor, hablar con paciencia, tener fe, como el hermano tuvo fe y estuvo cada ratito orando. Ese es un fruto y dio la cosecha en su sanidad. Entonces uno tiene que actuar su vida diaria con estos frutos del Espíritu, tener la mansedumbre para hacer las cosas de Dios y tener la paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios. Amén. Entonces estos son los frutos del Espíritu, el cual nosotros tenemos que actuar en nuestro diario vivir. Segundo, están los frutos que producen arrepentimiento. En Mateo 3:8, Juan le dice esto a los fariseos y a los escribas y a los saduceos. Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora ellos se maravillaban de la doctrina de Jesús, pero nunca se humillaron delante de Jesús. Nunca se rindieron delante de Jesús. Nunca obedecieron a Jesús.
no se entregaron, no aceptaron el consejo ni la corrección de Jesús. Entonces los frutos que ellos hacían no eran de arrepentimiento, eran de altivez. Y esto es porque veían a Jesús y decían que este no es el hijo de José y María. No entendían que Él era el Hijo de Dios y no querían creer en Él. Hay veces que Dios nos habla por gente que viene y predica aquí enfrente. Y a veces nosotros estamos viendo al vaso al lugar de ver la palabra que Dios nos está hablando. Y a veces no la aceptamos porque estamos viendo a la persona que lo está diciendo, al lugar de pensar y saber que es Dios el que nos está hablando. Entonces, cuando no la aceptamos, no estamos produciendo frutos de arrepentimiento. Al contrario, vemos lo físico, pero no nos enfocamos en lo espiritual. Y tenemos que tener este fruto de arrepentimiento, porque primero venimos a Cristo arrepentidos, sabiendo que somos pecadores y que estábamos en un mal camino y nos dimos vuelta para seguir a Cristo. Y de ahí tenemos que arrepentirnos y seguir la corrección de Dios, aceptar la corrección de Dios, aceptar cuando Dios nos llama la atención. A mí Dios me ha hablado, me ha llamado la atención por personas que a lo mejor yo no lo esperaba, pero le doy gracias a Dios y yo le digo a Dios: Señor, yo prefiero que me corrijas a que me aleje de ti, a que me vuelva a perder. Y si Dios usó a un burro para corregir a Dios puede usar a quien sea. Dios usó a Jonás, que era necio, fue necio, no quiso hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo usó para que Nínive se arrepintiera. Entonces no tenemos que ver al vaso, tenemos que oír la voz de Dios. Pero solamente vamos a oír la voz de Dios cuando tengamos frutos de arrepentimiento. Amén. Amén. El tercero es el fruto de la obediencia. Y este fruto es tan importante porque este fruto nos va a hacer dar más fruto. Este fruto nos ayuda a transformar nuestra vida, a que seamos diferentes. Porque una persona puede venir a la iglesia 80, 100 años, pero si no tiene el fruto de la obediencia, no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo, va a tener los mismos problemas, va a tener los mismos defectos, porque nunca dio el fruto de la obediencia. Y lo podemos ver en Mateo 13, versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. Aquí está hablando cuando el sembrador sembró la semilla, que fue entre las rocas, entre los espinos, que sobre la superficie y en buena tierra. Entonces dice que aquí el sembrador, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Este dar fruto es y obedeció la palabra. Porque cuando obedeció la palabra, dio fruto. Porque la palabra siempre hace su trabajo cuando es aplicada. Cuando la palabra no es aplicada, no podemos esperar que funcione. No va a dar el fruto, no va a dar la cosecha. Pero cuando la palabra es aplicada, entonces da el fruto. Y dice que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La obediencia es tan importante en nuestras vidas y es un fruto que a veces no queremos tener porque no queremos cambiar situaciones de nuestras vidas, no queremos cambiar cosas de nuestras vidas, no queremos cambiar nuestro modo de estar conforme a lo que la Biblia nos está exigiendo. Y a veces la Biblia no va a ser cómoda. No es como dicen en México, todo color de rosas. A veces vas a sufrir. A veces es algo que uno no quiere hacer. Pero la obediencia va a producir el fruto y la cosecha que promete la palabra de Dios. Pero si no actuamos en la obediencia,
no vamos a ver una buena cosecha. También esta obediencia puede hasta atraer almas a Cristo. Amén. Porque la palabra nos exige que vayamos y hagamos discípulos. Nos dice en Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que le hablamos a la gente de Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que sembramos la semilla en la gente? Que con nuestras acciones la gente puede ver que somos cristianos y predicamos el evangelio, no solamente con palabras. Yo trabajé con un señor que él me decía, no, yo conozco cristianos, pero van a la iglesia y se vienen y aquí se echan a sus cervezas, y aquí están haciendo esto, y aquí hacen lo otro. Uno de los otros trabajadores me dijo, mi papá es cristiano, pero es igual, ¿de qué le sirve ir a la iglesia? Si no hacen, no se ve el cambio. Entonces, cuando uno en verdad representa a Cristo en su vida, podemos alcanzar las almas. Amén. Entonces, en esa ocasión pude hablarles de Cristo. Y yo les dije, ¿sabes qué? Yo te estoy hablando con mis palabras, pero te voy a enseñar con mis acciones. A mí no me importa la música que tú estás oyendo, yo estoy concentrado en lo que yo creo. Porque me dijeron, uno de estos te va a hacer tomar, vas a ver. Y yo me reí y le dije, nadie me puede hacer algo que yo no quiero, especialmente porque el Espíritu Santo vive en mí. Le dije. Y trataron, pusieron música que la verdad me decía, oh, tú eres de este tiempo, ¿verdad? Y me ponían música y todo. Y ¿sabes qué? Yo dije, ok. Tú quieres hablar de música, tú me quieres hablar de tu vida, yo te voy a hablar de mi vida. Y les empecé a hablar de Cristo. Sí, yo fui de ese tiempo, pero Cristo me sacó de ese tiempo. Cristo me hizo cambiar mi vida. Yo vi donde esa vida me llevó y empecé a hablarles de Cristo. Pararon la música. Callaron la música y estoy delante de Dios. Callaron la música, cambiaron el tema, dejaron de hacer lo que querían. Ellos querían ver si yo torcía, pero le doy gracias a Dios porque dice la palabra que Él es poderoso para mantenernos firmes. Y si nosotros creemos en su palabra y tenemos el fruto de la obediencia, Él nos va a hacer permanecer firmes. Amén. Amén. Y podemos alcanzar. Y hasta después uno de ellos se fue a México y me pidió que orara por él. Me dijo, ¿puedes orar por mí para que todo me salga bien? Pude hablar con él de Cristo. Él estaba muy metido a la música, pero él oyó. Y yo le expliqué lo de su papá, le expliqué las cosas. Dios me dio la sabiduría para poder explicarla. Y la verdad, le doy gracias a Dios. Y espero que él en México, de esa semilla dé fruto. Amén. Amén. Entonces, es necesario producir, es necesario dar una cosecha. Amén. Vamos a ver Lucas 13, versículo 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto y esta higuera en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios ha venido a buscar frutos en nuestras vidas? Y no es que Dios venga y te diga Él mismo, a ver, enséñame tus frutos. Es que permite una circunstancia, permite una situación. Alguien se acerca a nuestras vidas y pasa algo, y ahí es donde vemos si tenemos ese fruto o no. ¿Cuántas veces Dios
ha permitido cosas en nuestras vidas para ver si tenemos fruto. Y la pregunta es, ¿lo ha hallado o no lo ha hallado? Esa es la pregunta. Ahora, gloria a Dios, porque dice la palabra que Jesucristo aboga por nosotros. Y este que estaba aquí diciendo, déjalo un año más, es como Jesucristo. Dice, déjame cavar, déjame abonar, déjame darle de mi espíritu, déjame sacar lo malo. Un año más. Si da fruto, amén. Si no, la cortamos. No sabemos cuándo es nuestro último año, pero algo sí tengo seguro, que Cristo quiere arreglar nuestro corazón y quiere arreglar nuestra vida y quiere abonar nuestra tierra, porque Él quiere que demos fruto. Él tiene el deseo para que nosotros demos fruto. Vamos a hacer algo. Pon tu mano en tu corazón. Repite conmigo: Padre Santo, tú conoces mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi tierra. Quita todo lo que impide que yo dé fruto. Lléname con tu espíritu y ayúdame a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Amén.